Hola, en este video daré solución a el primer quiz de la materia de bioseñales y sistemas. Explicaré cada uno de los ejercicios y los resolveré de una manera que a mí me parece intuitiva y más fácil de entender. Igualmente no es como la única metodología, pero espero pues que lo puedan comprender fácilmente. Entonces inicialmente nos dan una señal que está definida por esta ecuación de acá. Vemos que tiene una sumatoria, tiene rampas y escalones, ¿cierto? Nos piden que la grafiquemos, que clasifiquemos la señal y calculemos si es de energía o potencia, pues según sea el caso. Entonces primero vamos a hacer estos primeros dos punticos de acá. Listo, acá tenemos la señal. Entonces lo primero que debemos hacer es definir pues el periodo, ¿cierto?, de la señal. Para esto lo que hacemos es evaluar la señal en K igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a cogerlo por términos. Entonces este primer término, que es R de T menos K, vemos que al reemplazar esta K por el 0 y al despejar la T nos da que T es igual a 0. Ahora el siguiente término pasa exactamente lo mismo, nos da T igual a 0. En este tercer término ya cambia un poquito, por lo que hay un tercer valor que es este menos 1, que aquí lo que hace es que este tiempo nos valga un segundo. Ahora, esta parte de acá sería igual que la anterior, solamente se les voy a hacer también como para que lo vean más gráficamente. Este sería este mismo, entonces pues no voy a volverlo a escribir, escribiré ya este último término. Este nos daría un tiempo igual a 2. Listo. Si observamos, al hacer K igual a 0, vemos que la señal se mueve entre T igual a 0 a T igual a 2 segundos. Por lo tanto, pues el periodo es igual a 2 segundos. Listo. Ahora que ya tenemos el periodo, pues lo ideal sería partir la señal pues como en intervalos, ¿cierto?, para poderla graficar. Entonces el primer intervalo iría de 0 a 1. En este intervalo, ¿cómo sería la señal? Entonces, si logramos observar bien, vemos que esta parte de aquí es la que va de 0 a 1, que serían esta parte de aquí en la señal. Sería T de 0 a 1. Listo. Entonces sería copiar esa partecita de ahí. Listo, ya que la tenemos acá escrita, lo que vamos a hacer primero es evaluar en K igual a 0. Que nos quedaría R de T, por lo que este término de acá desaparecería al multiplicarse por 0. Pasaría acá lo mismo y aquí desaparece este y queda con el menos 1. Listo, ya que la tenemos así, podemos observar que en esta parte de acá hay una rampa y acá hay una diferencia de escalones que actúa como una ventana, es decir, esta se activa en cierto valor y de resto pues mantiene desactivada. En este caso sería se activa o vale 1 en el intervalo en el que estamos pues evaluando y 0 en otro caso. Entonces, como en este caso vale 1, quiere decir que x de t será igual a r de t por 1, que esto sería igual pues a r de t, ¿cierto? ¿Esto qué nos quiere decir? Que es una rampa que sube de 0 hasta 1. Listo, allá tendríamos esa primera parte de la señal. Ahora, en el otro intervalo que va de 1 a 2, vemos que sería este de aquí. Es decir, este otro término. Entonces acaba de t igual a 0 a t igual a 2. Ahora, en este paso es muy importante que observemos que acá hay una resta. Es decir, no se nos puede olvidar ese signo porque ese signo pues cambiaría un poco las cosas, ¿cierto? Entonces la señal aquí sería pues ese segundo término. Entonces, menos r de t menos 2k menos 1, t menos 2k menos 1.
menos t menos k menos 2. Listo. Se hace lo mismo, se evalúa en k igual a 0. Entonces nos queda que x de t es igual a menos r de t menos 1, que está multiplicando a mu de t menos 1 menos u de t menos 2. Listo. Aquí pasa exactamente lo mismo, pues vemos que también hay una ventana. Entonces es lo mismo, esa ventana se activa en este intervalo que estamos evaluando, pues decir, o vale 1, y para los otros casos vale 0. Listo. Al reemplazar pues que vale 1 en este caso, nos quedaría que x de t es igual a menos, se me olvidó el menos, r de t menos 1, que está multiplicando 1, ¿cierto? Este sería igual a menos r de t menos 1. Esto también se puede expresar de esta manera. No hay problema, se puede expresar de cualquiera de las dos. Ahora, vemos que esta sería una rampa que, como tiene acá el término negativo, baja de 0 hasta menos 1. ¿Listo? Bueno, ahora también tenemos que tener en cuenta lo que es la sumatoria. Entonces, para la sumatoria, pues quiere decir, esta sumatoria lo que nos está indicando es que este patrón pues se va a repetir cada 2 unidades de tiempo. Es decir, pues cada 2 segundos. Cada 2 segundos. ¿Listo? Es decir, que pues es una señal periódica, ¿cierto? Bueno, como es una señal periódica, vemos que la señal se va a repetir pues cada 2 segundos. Entonces el siguiente ciclo sería cuando k valga 1. Iría de 2 segundos a 4 segundos. En 2 segundos volvería a empezar la señal en 0, es decir, pues x0, ¿cierto? Ya que tenemos como esta información, pues podemos hacer como la gráfica de la señal, que nos quedaría algo así. Entonces, listo. Entonces vamos a empezar por los intervalos, ¿cierto? Nos dicen que este primer intervalo es una rampa que sube de 0 a 1. Entonces sería así. Listo, hasta ahí vamos bien. Aquí vemos que en el otro intervalo sería una rampa que baja de 0 a menos 1. Es decir, acá hay un cambio abrupto, baja hasta 0, ¿cierto? Y acá sería una rampa de este 0 a este menos 1, que sería así. Y acá, como vuelve a empezar en 0, pues sería hasta 0, ¿cierto? Sería así la gráfica de nuestra señal. Ahora, para la parte de la clasificación, pues con lo que vimos anteriormente, vimos que la señal es una señal periódica, ¿cierto? Que esta se extiende desde menos infinito hasta infinito. Es decir que, pues, como es una señal periódica, se clasifica como señal de potencia. ¿Por qué se clasifica como señal de potencia? Pues vamos a recordar un poquito como la teoría. Y si nos devolvemos pues a ella, vemos que una señal de potencia pues da un intervalo o está definida entre 0 e infinito. También es, pues, esto es lo fundamental, y es que las señales periódicas siempre están definidas en potencia. ¿Esto por qué se da? Esto se da porque cuando una señal es periódica, la energía pues es infinita. Entonces, por eso no están definidas pues como una señal de energía, sino como una señal de potencia.
También pues para hacer la clasificación y como por estudiar los otros temas de la clasificación de señales, podemos ver que esta es una señal determinista. ¿Por qué? Porque no hay una incertidumbre con respecto a su valor pues en cualquier tiempo, ¿cierto? También es continua en el tiempo. ¿Por qué? Porque las señales que son continuas, las variables dependientes, pues tienden a ser continuas y pueden tomar cualquier valor. En este caso t toma cualquier valor. Bueno, ahora vamos a calcular pues la señal de potencia, que la formulita es esta, ¿cierto? Es muy importante que recordemos que esto está en valor absoluto. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver cuando metamos esta señal de acá, que sucede, ¿cierto? Entonces, al reemplazar, pues recuerden que es por intervalos. El periodo es 2, entonces sería 1/2 de la integral que va de 0 a 1, que es t al cuadrado de t, más la integral que va de 1 a 2 de menos t de menos 1 al cuadrado de t. Listo, hasta ahí vamos bien. Bueno, al resolver las integrales, vemos que nos queda 1/2 que está multiplicando a la integral de t al cuadrado es t al cubo dividido 3. Esto se evalúa entre 0 y 1. Más la integral de este término. Recuerden que como esto estaba en valor absoluto, este menos pues desaparece, ¿cierto? Igualmente también por propiedades de las integrales, la integral de menos a es igual a la integral de a. Entonces sería lo mismo. Sería t de menos 1 al cubo sobre 3, que va evaluado entre 1 y 2. Listo, hasta ahí. Súper bien. Al evaluar, nos queda 1/2 que está multiplicando. Recuerden que es el valor superior menos el valor inferior. Listo. Este término de acá es 0, porque 1 menos 1 es 0, lo mismo este, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos queda? 2 menos 1 es 1, 1 al cubo es 1. Entonces nos va a quedar 1/2 que multiplica 1/3 más 1/3. Esto nos da 1/2 por 2/3. Esto es igual a 2/6, que al simplificar nos queda 1/3. Entonces cumple con ser una señal de potencia, ya que está definida entre este intervalo. Bueno, en el tercer punto nos piden graficar esta señal y de t, que es el resultado de la multiplicación de x de t por p sub t, que está definida. Esta tiene una estructura de tren de impulso, donde un cuarto nos está indicando su periodo de muestreo. Es decir, el periodo de muestreo es igual a un cuarto, que este es igual a 0.25 segundos. Al multiplicar este tren de impulsos por x de t, esto nos va a dar un equivalente a muestrar la señal cada 0.25 segundos. La gráfica pues nos va a dar una serie de impulsos que la amplitud va a seguir la forma de x de t, que va a estar evaluada en los puntos n por un cuarto. Entonces acá lo que se va a hacer es como si se le estuviera tomando una foto a la señal cada 0.25 segundos. Es decir, cuando el tiempo equivale a 0, cuando el tiempo equivale a 0.25, 0.50 y así sucesivamente. Ahora, para hallar como la amplitud de estos impulsos, lo que se debe hacer es tener en cuenta que x de t está definido en dos intervalos. Este primero que nos va a dar la amplitud ascendente, que es porque sabemos que es ascendente porque en esta parte la rampa sube. Y este nos va a dar una amplitud descendente porque acá la rampa baja, ¿cierto? Entonces, para la amplitud ascendente,
se evalúa x de t en... Bueno, primero hay que ver en esta amplitud ascendente a que es igual la señal, en este caso es igual a t, que eso lo sacamos del ejercicio anterior, donde vemos que acá mira que es igual a rt, o sea t. Entonces al evaluar en t igual a 0, nos va a dar que y de 0 va a ser igual a 0. Al evaluar en t igual a 0.25, y de 0.25 va a ser igual a 0.25. En t igual a 0.50, y va a ser igual a 0.50. Pues ya evaluado en ese valor. T en 0.75, y de 0.75 va a ser igual a 0.75. ¿Cómo sabemos cuándo parar en la amplitud ascendente? Pues teniendo en cuenta el intervalo. Como acá el intervalo era de 0 hasta 1 y no incluye el 1, ahí pararíamos. Ahora, para la amplitud descendente, qué pena, se va a evaluar x en los valores entre 1 y 2, ¿cierto? Aquí vemos que el resultado de x de t es menos t menos 1. Entonces sería x de t igual a menos t menos 1. Entonces al evaluar en t igual a 1, la y nos va a dar menos 1 menos 1. ¿Que eso cuánto nos va a dar? 0. En t evaluado en 1.25, y evaluado en ese valor, nos daría menos 1.25 menos 1. Esto nos daría menos 0.25. T evaluado en 1.50, y evaluado en ese valor, nos daría menos 1.50 menos 1 sería menos 0.50. Y en 1.75 nos daría 1.75 menos 1 igual a menos 0.75. Listo, hay que tener en cuenta que también por lo del intervalo eso siempre nos van a dar como acá 4 valores y acá igual también los 4 valores. Entonces ya para hacer la gráfica, acá vemos que ya la señal no es una línea continua, sino pues que es una sucesión de impulsos. Bueno, aquí para graficar esos impulsos debemos tener en cuenta pues las amplitudes que calculamos anteriormente. Entonces, primero vamos a hacer las ascendentes. Estas pues son la misma proporción en el tiempo evaluado. La amplitud sería del mismo caso. Entonces en tiempo 0 la amplitud es de 0, tiempo 0.25 la amplitud es 0.25, en tiempo 0.50 la amplitud es 0.50 y en tiempo 0.75 la amplitud es 0.75. Entonces lo vamos a ubicar acá. En 0 pues no se pone porque la amplitud es 0. 0.25 acá sí se pone. El que sigue sería 0.50. El que sigue sería hasta 0.75. Y ahí estarían los 4 ascendentes. Ahora, los descendentes son los calculados. Tiempo igual a 1 da 0. En tiempo 1.25 menos 0.25. En tiempo 1.50 menos 0.50. Y en tiempo 1.75 menos 0.75. Entonces acá los vamos a pintar. Qué pena, acá en 1 es 0, ¿cierto? Aquí sería menos 0.75. Aquí menos 0.50. Y aquí menos 0.75. Recordemos que en tiempo igual a 2, pues el ciclo se reinicia y vuelve a 0. Entonces acá voy a pintar como la señal de x de t para que veamos más o menos cómo se comportan los impulsos y que realmente lo que se están graficando pues son relacionados con la señal, ¿cierto? Con la señal x de t, que serían como los impulsos que la describen. Sería algo así. Si nos quedaría graficado este tren de impulsos.
Bueno, en el cuarto punto del quiz nos piden obtener la serie de Fourier y graficar el espectro de magnitud y fase. En este caso esta es la señal. Está compuesta por un coseno, un seno y una constante. Entonces lo primero que se hace es, pues yo lo reparto como en x1, x2 y x3, como para que sea más fácil analizar. Primero se deben pues hallar los periodos y el periodo fundamental. Entonces para x1 la frecuencia angular es de 5pi. ¿Por qué? Porque el coseno tiene una estructura de WT más el desfase. Y el periodo de la fórmula es 2pi sobre la frecuencia angular, que en este caso sería 2pi sobre 5pi. Los pi se cancelan, queda 2/5. Listo. Ahora para x2, que sería la frecuencia angular de 7pi, es decir que el periodo es 2pi sobre 7pi, se cancelan los pi, queda de 2 séptimos. Y en x3, como es una constante, pues esto quiere decir que su frecuencia es 0, por lo que pues su periodo es infinito, o pues cualquier periodo le sirve. Entonces pues lo voy a dejar como así. Así se debe hacer una relación de racionalidad, que es dividir T1 sobre T2. Esto nos daría 2/5 sobre 2 séptimos. Por ley de oreja sería 14 décimos. Simplificando queda 7/5. Este pues nos cumple de que pertenece pues la relación de racionalidad. Ahora para hallar el periodo fundamental se busca el mínimo común múltiplo de los periodos, que en este caso sería 2. ¿Por qué 2? Porque al hacer el mínimo común múltiplo sería 5 por 2/5, que esto es igual a 7 por 2 séptimos. En esta parte se simplificarían los 5, queda 2. Acá se simplifican los 7, queda 2. Listo. Ahora se halla la frecuencia angular fundamental, que esta sería 2pi sobre el periodo fundamental, que en este caso sería pi radianes sobre segundos. Ahora se hace el cálculo de los coeficientes usando Euler. En este caso pues se usa la forma exponencial, que es una serie compleja exponencial de Fourier, que es como la forma más compacta y es la base para graficar estos espectros. En esta serie exponencial pues se establece que cualquier señal periódica se puede escribir como la suma de sus exponenciales complejos. Entonces sería algo así la sumatoria de infinito, cada infinito, donde ese k pues es un número complejo que tiene pues la información tanto de magnitud como de fase de la componente pues de frecuencia. Listo. Ahora, según la identidad de Euler para coseno y seno, son en estas formas exponenciales, que sería coseno de teta es igual a j de teta más menos j de teta sobre 2. Y la del seno sería seno de teta igual a la j de teta menos sobre 2j. Bueno, ahora lo que se debe hacer es descomponer cada término para identificar a qué múltiplo de la frecuencia fundamental, que es pi, corresponde. En este caso, el término pues independiente, que sería x de 3 igual a 5, corresponde a una frecuencia de 0 o a un k igual a 0. Ahora para el del coseno, que sería 4 coseno de 5πt más pi cuartos, aplicando pues la identidad, sería 4 por e a la j de 5πt más pi cuartos más e a la menos j de 5πt más pi cuartos. Esto sobre 2. Bueno, simplificando, esto nos da 2 ej de 5πt más pi 4 cuartos
más 12 a la menos j de 5 pi t más pi cuartos. Listo. Ahora, como acá lo podemos separar pues en temas de fase y de magnitud. Entonces sería 2 por e a la j de 5 pi t y e por e a la j de pi cuartos más 2 e a la menos j de pi cuartos por e a la menos j de 5 pi t. Bueno, como la frecuencia es 5 pi y la frecuencia fundamental es pi, esto correspondería a un k igual a 5 y a un k igual a menos 5, que serían pues los coeficientes que hallaríamos. Entonces, en el x de 5 sería 2e a la j pi cuartos y x de menos 5 sería 2e a la menos j pi cuartos. Ahora para el término seno, que es 8 seno de 7 pi t, utilizando la identidad de Euler nos queda que 8 por e a la j 7 pi t menos Euler a la menos j por 7 pi t sobre 2j. Simplificando nos quedaría 4 sobre j por Euler a la 7 pi t. Ay, se me olvidó la j. j 7 pi t menos 4j por Euler a la menos j 7 pi t. Acá se puede usar la identidad que nos dice que 1 sobre j es igual a Euler a la menos j pi medios. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda que Euler a la menos j pi medios, nos queda que 4 a la e menos j pi medios por Euler a la j 7 pi t más 4ej pi medios por Euler a la menos j 7 pi t. Acá este correspondería a k igual a 7 y a k menos 7 serían los coeficientes que sacaríamos. Es decir, que x de 7 sería igual a 4 a la e menos j pi medios y x de menos 7 sería igual a 4 Euler de j pi medios. Bueno, ya que ya tenemos los coeficientes de la serie, igual los voy a poner aquí como en una tablita para expresar pues el conjunto como de valores, que sería 5, 2 Euler a la más y menos j pi cuartos, 4 Euler a la menos más j pi medios y 0. Esta sería para k igual a 0, este para k igual a más y menos 5, este para k igual a más y menos 7 y este en otro caso. Entonces, es importante recordar que en los espectros de magnitud, estos lo que hacen es expresarnos pues cuánta energía hay en cada frecuencia. Entonces en el eje horizontal o eje X se ponen las frecuencias angulares, que en este caso son 7 pi, 5 pi, en negativas y en positivas, ¿cierto? Por lo que son simétricas. Y en el eje Y pues representa el valor absoluto de los coeficientes, que en este caso serían el 2, el 4 y el 5. Listo. Y en el tema de la fase, en el eje pues lo que hace es que indica pues el desplazamiento o el ángulo de cada componente de frecuencia. En el eje X iría lo mismo que en el anterior. Y en el eje Y iría pues ya cada ángulo en radianes, que sería menos pi medios, menos pi cuartos, 0, pi cuartos y pi medios. Entonces, acá lo que se hace es que se empiezan pues a ubicar, ¿cierto? Entonces, en menos 7 pi, vemos que el coeficiente vale 4, por lo que es en valor absoluto. Entonces, menos 7, el coeficiente es 4. En menos 5,
el coeficiente es 2, en 0 el coeficiente es 5, en 5 el coeficiente es 2 y en 7 el coeficiente es 4. Aquí las barras verticales pues nos muestran que la magnitud es idéntica para las frecuencias positivas y negativas. Y ya en la parte de aquí también nos muestra que en k igual a 0 pues la señal tiene un valor constante de magnitud 5 en el origen. Ahora para la parte de fase sería lo mismo. Para menos 7 sería pi medios, para menos 5 sería pi cuartos, para j de 0 sería 0, para 5 pi sería pi cuartos positivo y para 7 pi serían menos pi medios. Acá sería lo mismo, en la otra me falta unirlos. Acá los uno. Y así nos quedarían los espectros de fase y de magnitud para esta señal. Bueno, ahora le daré solución a los puntos teóricos y aplicados del primer quiz. En el punto 5 nos piden explicar algorítmicamente el uso de la transformada rápida de Fourier para la compresión de imágenes. El proceso sigue 4 pasos claves. La transformación, que es cuando se pasa la imagen del dominio espacial al dominio de la frecuencia mediante una transformada rápida de Fourier de 2 dimensiones. Como vimos, pues esto nos permite representar la información como una suma de componentes de frecuencia. Ahora la parte del filtrado. En una imagen los detalles importantes suelen estar en bajas frecuencias, mientras que el ruido y detalles finos están en las altas. El algoritmo elimina o hace cero los coeficientes de alta frecuencia que tienen poca energía. La cuantización es cuando se reduce la precisión de los coeficientes restantes para ahorrar espacio. Y por último la reconstrucción, que es cuando se aplica la transformada inversa para volver al dominio espacial, obteniendo una imagen muy similar a la original, pero con un peso de archivo mucho menor. Ahora, en el punto 6, lo que nos piden es indicar por lo menos 2 razones que hacen importante el conocimiento de bioseñales en el desarrollo de sistemas de estimación cerebral. El desarrollo de sistemas de estimación cerebral es vital por 2 razones principales. Primero, porque permite realizar un análisis de activación cortical. Esto ayuda a identificar qué áreas están asociadas a funciones específicas como el movimiento de las extremidades y demás para guiar la estimación de forma precisa. Y segundo, porque es fundamental para el diseño de sistemas de lazo cerrado. Aquí la bioseñal actúa como una retroalimentación en tiempo real, permitiendo que el estimulador ajuste sus parámetros automáticamente según el estado fisiológico detectado del paciente. Respecto a la pregunta 7, que nos hace es de verdadero y falso, que nos dice que si el eje mide los potenciales de acción, es falsa. ¿Por qué? Porque el electroencefalograma no tiene la resolución para captar el disparo individual de una neurona, es decir, como su potencial de acción. Lo que registra es la suma espacial de los potenciales postsinápticos, excitatorios e inhibitorios, que estos ocurren simultáneamente en grandes grupos de neuronas piramidales de la corteza. Es una señal de campo macroscópica, no un registro de espigas individuales. Ahora en la pregunta número 8 nos dicen que explique cómo se forma la señal electromiográfica y el efecto de buscar mayor fuerza en los músculos. La señal electromiográfica se forma por la suma de los potenciales de acción de las unidades motoras. Estas se activan bajo un electrodo. Cuando un sujeto busca generar mayor fuerza muscular, ocurren 2 procesos. El reclutamiento, que es que el sistema nervioso activa un mayor número de unidades motoras, donde su tasa de disparo aumenta la frecuencia con la que se envían los impulsos electrónicos
Pero la voy a dividir en dos. Bueno, en la pregunta 8 nos preguntan que explique cómo se forma la señal electromiográfica y el efecto de buscar mayor fuerza en los músculos. La señal electromiográfica se forma por la suma de los potenciales de acción de las unidades motoras que se activan bajo un electrodo. Cuando un sujeto busca generar mayor fuerza muscular, ocurren dos procesos. El reclutamiento, que es que el sistema nervioso activa un mayor número de unidades motoras, y la tasa de disparo, que esto aumenta la frecuencia con la que se envían los impulsos eléctricos a dichas unidades. En la señal electromiográfica esto se traduce en un aumento notable de la amplitud y de la densidad de los picos en el tiempo. Ahora en la pregunta 9 nos dicen que explique cómo se forma la señal electrocardiográfica. La señal del electrocardiograma representa la actividad eléctrica rítmica del corazón. Esta se forma a través de un ciclo de despolarización y repolarización. La onda P representa la despolarización articular y el complejo QRS refleja la despolarización de los ventrículos. Esa despolarización de los ventrículos lo que hace es opacar la repolarización auricular. Y la onda T muestra la repolarización ventricular. Esta secuencia eléctrica es la que precede y coordina la contracción mecánica del músculo cardíaco. Y por último, en la pregunta 10 nos dicen que explique la finalidad de las 12 derivaciones del electrocardiograma. La finalidad de estas 12 derivaciones es obtener una perspectiva tridimensional completa del corazón. Cada derivación actúa como si fuese una cámara ubicada en un punto diferente. Estas derivaciones de los miembros observan el corazón en el plano frontal, mientras que las precordicales lo hacen en un plano horizontal. Esto lo que hace es como permitir localizar exactamente dónde está ocurriendo una anomalía, como un infarto, una arritmia, y analiza el vector eléctrico desde múltiples ángulos simultáneamente.